Una opción concreta muy importante dentro de esta compleja y abstracta problemática es la noción de los equivalentes depresivos elaborada por López y Bohr desde 1950. El hecho esencial es que una depresión de subfondo vital puede ir acompañada de un síntoma subjetivo o un trastorno vegetativo que absorbe la atención del enfermo y también la del médico no advertido. El equivalente depresivo es ese síntoma predominante que preocupa al enfermo y le incita a consultar, en tanto que la tristeza permanece oculta y resulta muy difícil de detectar. El diagnóstico de estos cuadros clínicos, por los equivalentes depresivos, indica López y Bohr, debe basarse en la existencia de un subfondo vital depresivo, en el descubrimiento de un curso fásico o, en último término, en el éxito de la terapéutica aplicada por vía de ensayo. Los dolores de diversa localización, especialmente las cefalgias y agias craneofaciales y faciales, según Alonso Fernández, son los equivalentes depresivos más frecuentes. Tales síntomas pueden presentarse solos o en el marco de un subfondo vital depresivo. Cuando se presentan solos, su categoría de verdadero equivalente depresivo se comprueba por el curso fásico y la reducción por los fármacos antidepresivos. Delimitación de las psicosis fasotímicas frente a las psicosis esquizofrénicas. La distinción entre ambos círculos se basa en la sintomatología o en la evolución. Cuando se parte de la sintomatología, resulta numéricamente beneficiado el círculo de las esquizofrenias. Cuando se atiende a la evolución, se dilata el círculo ciclotímico en la misma medida que se estrecha el círculo esquizofrénico. En esta coyuntura es cuando tiene vigencia la célebre frase de Schneider: llamamos psicosis esquizofrénicas a los cuadros psicóticos sin fundamento corporal conocido que quedan después de haber aislado a la psicosis ciclotímica. Para algunas escuelas psiquiátricas, la oposición entre fase y brote representa el concepto axial en el que se basa la distribución nosológica de las psicosis endógenas o psicosis sin fundamento corporal conocido. La fórmula talismán es la siguiente: un curso fásico o curable corresponde a las psicosis ciclotímicas. Un curso en brotes, es decir, que deja un defecto, corresponde a las esquizofrenias. Dice Schneider: el concepto estrecho o amplio de las psicosis ciclotímicas depende de que se tome como esencial la sintomatología o la curabilidad. Alonso Fernández opina: entiendo que la distinción entre ambos círculos psicóticos debe basarse a la vez en la sintomatología y en la evolución. La evolución es en realidad un síntoma clínico de gran valor. Para Schneider, la totalidad de las psicosis sin fundamento corporal conocido se distribuyen entre psicosis ciclotímicas y esquizofrénicas. También Kraepelin se atenía a la bipartición de las psicosis endógenas. Leonhardt y otros autores puntualizan que los estados esquizofrénicos pueden remitir plenamente sin defecto en ciertas ocasiones, y las depresiones ciclotímicas a su vez pueden dejar ciertos residuos. Lo mismo ocurre en las fases maníacas. La realidad clínica demuestra, además, la existencia de tipos de psicosis sin etiología corporal conocida que no pertenecen propiamente a ninguno de ambos círculos y que evolucionan en fases. Estas psicosis problema han sido catalogadas de modos diversos. Schroeder consideraba a estas psicosis atípicas como psicosis degenerativas. Kretschmer las interpreta como psicosis mixtas, producidas por una aleación constitucional de lo esquizofrénico o lo esquizoide y lo ciclotímico o lo cicloide. Como dice Petrinowicz, la tesis de las psicosis mixtas no se muestra apropiada para resolver enteramente el problema de las psicosis atípicas, pero debe contarse con ella. La oposición a la clasificación binaria de la psicosis sin fundamento corporal conocido toma una forma más definida en Kleist, autor que sigue la línea de su maestro Wernicke. Kleist distribuye los numerosos cuadros psicóticos endógenos descritos por Wernicke en psicosis nucleares y psicosis marginales.
En las psicosis nucleares quedan incluidas las dos grandes psicosis de Kraepelin, y dentro de las psicosis marginales se encuentran las psicosis cicloides. Evolución, pronóstico y depresión encronizada. Antes de los 6 meses remiten entre la mitad y 2/3 de las fases ciclotímicas. El 90% se resuelven dentro del plazo de un año. A medida que las fases se repiten, su duración se hace más prolongada. La duración de las fases es menor en las psicosis circulares que en las depresiones monopolares. Es raro que en las sucesivas fases se mantenga la misma sintomatología. Hay que exceptuar aquí la temática hipocondríaca. La forma hipocondríaca de la depresión suele repetirse en las fases subsiguientes, a veces con una fidelidad fotográfica. La mitad de los enfermos depresivos solo tiene una fase. La cuarta parte, 2 fases. A este respecto, no existen diferencias entre los enfermos masculinos y femeninos. En la psicosis circular, abundan más las repeticiones fásicas que en la depresión monopolar. Resulta muy raro que un enfermo maníaco, contrariamente al deprimido, solo tenga una fase en su vida. Denotan las estadísticas que un enfermo fasotímico cuya primera fase corresponde al tipo maníaco ha de presentar otras fases maníacas antes de que haga irrupción la primera fase depresiva, e incluso manifestarse a lo largo del tiempo como un enfermo maníaco puro. La duración de las fases y los intervalos asintomáticos suelen ser en las psicosis depresivas bastante mayor que en las psicosis circulares. El pronóstico de las psicosis fasotímicas es tanto mejor cuanto más sintónica es la personalidad premorbosa y cuanto más típicos y nucleares son los síntomas. Entonces, si quisiéramos emitir un pronóstico basado en esta norma, hemos de analizar el cuadro clínico y hemos de distinguir en los síntomas, vivencialmente considerados, su proximidad o su lejanía del plano vital, es decir, su mayor o menor raigambre vital. De lo que se trata, precisamente, es de discriminar el mayor o menor punto de fusión de los sentimientos vitales y psíquicos en cada caso. Con la repetición de las fases, el intervalo se acorta progresivamente. Esta norma tiene validez para las psicosis cíclicas, las psicosis depresivas unipolares y las depresiones involutivas. Uno de los mayores problemas actuales en el círculo nosológico fasotímico es el de las depresiones encronizadas. Es preciso saber deslindar los verdaderos cuadros depresivos de evolución crónica todavía activos de los cuadros meramente residuales. En la era de los tratamientos antidepresivos, la depresión encronizada aparece con una frecuencia mucho mayor que antes. Para nadie es un secreto que los psicofármacos se muestren mucho más eficaces frente a la intensidad del cuadro clínico que frente a su duración.